Muy buenas tardes, pues bienvenidos. Vamos a dar inicio con otra reunión más aquí en nuestro grupo, en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para dar inicio, pues voy a dar mención de nuestra misión de Centro Psicoemocional Esperanza, que nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Y pues bien, el día de hoy pues vamos a estar tratando una conferencia psicológica muy interesante. Esta conferencia psicológica va a ir relacionada a la inestabilidad emocional. Entonces, pues para este tema nos acompaña la psicóloga Dalia Cervantes, a quien vamos a invitar a pasar para que nos dé más información acerca del tema. Adelante, Dalia. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a aquellos que se encuentran de forma presencial y también aquellos que en este momento están conectados vía Zoom. Ok, como ya nos presentó nuestro compañero, el tema del día de hoy es inestabilidad emocional. Y yo creo que en algún momento de nuestras vidas hemos compartido con alguien o nos ha tocado a nosotros mismos sentirnos inestable de forma emocional. Inestable nos referimos a aquel contraste en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo, donde de repente podemos sentirnos muy felices y de repente en un segundo, sin previo aviso, pasar a estar enojados o pasar a estar tristes, ¿verdad? Entonces, a esa inestabilidad nos vamos a referir. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las recomendaciones, verdad? Para poder estabilizar un poco, llegar a conocernos, a aceptar nuestras emociones y poder, pues, tener una vida mucho más saludable. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por inestabilidad emocional? Avanzamos en la primera lámina, por favor. Como inestabilidad emocional lo podemos entender como aquellos cambios impredecibles, aquellos cambios rápidos, sin previo aviso, que se van presentando tanto de las emociones como el estado de ánimo de una persona, que a menudo y muy frecuente, pues a veces la reacción que tenemos, ¿verdad? O la reacción que tiene esta persona inestable, pues no tiene nada que ver con lo que en el momento está sucediendo. Y es ahí donde las personas presentes pueden decir, ¿por qué reaccionó de esa manera? O no fue para tanto, ¿verdad? Entonces, es en situaciones desproporcionadas e incluso sin ningún motivo aparente. Tal vez en algo tan cotidiano, tal vez en algo tan simple, y la persona puede reaccionar de una manera, eh, pues, muy alterada, ¿no? Y es ahí donde se da la inestabilidad. No hay un control ni siquiera de las emociones y por consecuencia ni siquiera del estado de ánimo, tampoco de las conductas, pues que vienen después de las emociones. Avanzamos, por favor. Las personas que experimentan una inestabilidad emocional suelen sentirse principalmente desbordadas. En un minuto reaccionan, cambian de actitud, pero al mismo tiempo, en un segundo después, se dan cuenta, por supuesto que se dan cuenta de aquella manera que reaccionaron. Y es ahí donde se llegan a sentir pues desbordadas por sus propias reacciones, pasando bruscamente ya sea de la alegría a la tristeza o de la alegría al enojo, ¿verdad? Entonces, y esto los puede llevar en un ciclo. De repente se sienten alegres, sucede algo muy simple, se enojan o se ponen muy tristes, reaccionan y ante su reacción, obviamente que también se sienten culpables por haber reaccionado, actuado de esa manera que los mantiene en ese mismo ciclo y no los saca de ese malestar emocional. Avanzamos, por favor. La inestabilidad emocional no es una enfermedad como tal. Puede ser, puede ser
un foquito rojo para poder identificar algunas cuestiones como los trastornos. Sí, pero en muchas ocasiones existen otros factores. No es una enfermedad, sino más bien es una señal de que en el equilibrio interior pues está tenso, ¿no? Si podemos observar a una persona que frecuentemente pues va cambiando de ánimo y sus emociones, parece que están en una montaña rusa y van cambiando constantemente. En un solo día ya pasó de enojada, triste, luego a feliz. Entonces, eso nos puede dar un panorama o nos puede dar a conocer ese mapa interior de la persona. Si eso alcanzamos a ver por fuera, imagínense a esta persona por dentro. ¿Verdad? Nos dice, cuando el cuerpo vive de forma en alerta, por ejemplo, con la amígdala hiperactiva y aquellos niveles de cortisol elevados, recordemos que el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, estas personas inestables o cuando se experimenta una inestabilidad emocional, puede ser porque hay demasiado estrés. ¿Qué nos puede ocasionar estrés ahorita en día? Muchísimas cosas, demasiadas cosas. El no tener un buen manejo del estrés, el no aprender a relajarnos, a darnos un tiempo, a reflexionar, nos puede llevar a reaccionar de una manera inestable. Y se cuesta mantener la calma y la coherencia. Reconocer estas oscilaciones no implica juzgarse, porque en muchas ocasiones también existe una culpa. ¿Verdad? A veces es una culpa que yo reflexioné, yo analicé, yo lo concibo de esa manera, pero en la gran mayoría de los casos, la culpa viene también del otro. Voy a dar un ejemplo muy básico. En una relación de pareja, resulta que voy a poner a la mujer como una persona, es un ejemplo solamente, como una persona con inestabilidad, ¿no? Entonces, la persona reacciona de una forma pues muy agresiva, se enoja con mucha facilidad y del enojo pasa al llanto de forma inmediata. ¿Qué es lo primero que normalmente dice la pareja? Pueden participar las personas que están ahí en Zoom. Claro, hay comentarios de qué dramática eres, qué exagerada, como nos dice el compañero, qué panchera, ¿verdad? Y sí, existen este tipo de comentarios que a su vez, ¿qué van a ocasionar en la persona que tiene o que está experimentando una inestabilidad emocional? Pues más culpa. ¿Verdad? En muchas ocasiones la culpa se la atribuye la misma persona, pero en la gran mayoría de los casos son los demás. Critican la reacción de la persona, ¿verdad? Y entonces esta persona se siente culpable, se siente avergonzada de cómo actuó. Entonces no se trata de juzgarse, sino de poder identificar qué es lo que está ocasionando esta inestabilidad, sino dice que entender que detrás de cada frase, pues hay una necesidad no resuelta. ¿Qué tipo de necesidad? Es el no me siento aceptado, el no me siento seguro, el no me siento con confianza, no me siento comprendido, por ejemplo. Entonces, detrás de una reacción de esta magnitud puede haber una necesidad que no está resuelta, tal vez ni siquiera está identificada. ¿Ok? Avanzamos, por favor. Ahora, ¿cuáles son aquellas características que podemos identificar en una persona con inestabilidad emocional? Una de ellas, bueno, ya lo mencionamos, que existen cambios repentinos, no cambios sin ninguna explicación aparente, cambios del estado de ánimo o cambios emocionales, cuando a veces la situación ni siquiera lo amerita para tanto, diríamos. Dice, los sujetos con inestabilidad emocional muestran por su modo de percibir y valorar cada una de las situaciones aquella tendencia a la tristeza, la desesperanza, la ansiedad, pudiendo derivar de afectaciones mucho más graves como la depresión o un trastorno de ansiedad. Entonces, estos cambios de ánimo o estas emociones
Por lo regular no son emociones muy favorables o muy convenientes, siempre van del enojo a la tristeza, ¿verdad? Entonces se siente la ansiedad, puede desarrollar una depresión u otros trastornos. El segundo punto son los estados de euforia. ¿Qué son los estados de euforia? Bueno, son aquellos sentimientos positivos de forma excesiva, aquellas personas que de repente pues se sienten muy felices, se sienten muy excitadas, muy contentas, ven el día de maravilla y lo puedes notar. Entonces, eso también es un punto muy importante y una característica de una persona inestable. Cuando frecuentemente la ves muy apagada y de repente está muy contenta por nada. Igual, así como se enoja, de la misma manera, así, sin ninguna razón, pues de repente amanece muy contenta. Esos estados de euforia. Entonces, no solamente estamos hablando de emociones negativas, también cuando vemos mucha, demasiada alegría en una persona, también es una característica muy marcada. Nos dice los sentimientos positivos excesivos que derivan de un estado de euforia, también los podemos observar en las personas con inestabilidad, ya que forma parte de esta falta de control y de un desequilibrio muy marcado en lo emocional. Entonces no solamente podemos tomar, es que se enoja muy fácilmente, es que llora muy frecuentemente. No, también hay alegría, pero hay una alegría excesiva y también por nada. Siguiente lámina, por favor. La baja tolerancia a la frustración. La frustración yo creo que es algo que no nos enseñan de niños. De niños nos quieren enseñar o los papás les enseñamos a nuestros hijos cómo es la tristeza, cómo es la alegría, cómo es el enojo y la frustración, no. Yo no veo que nadie trabaje con la frustración de los niños. Entonces, pues desde muy pequeños a veces no encontramos la forma de manejar, ¿verdad? Cuando nos sentimos frustrados, cuando algo no nos sale, cuando algo no aparece o no se da de forma como lo habíamos planteado o lo habíamos deseado. Entonces, imagínense en un adulto que siempre pues experimentó la frustración como la vida le dio a entender, como Dios le dio a entender, ¿verdad? Entonces, de la misma forma reacciona pues cuando llega a la edad adulta y no consigue lo que quiere. La dificultad de manejar aquellas emociones y hacer frente a las negativas por parte de los demás se relaciona con intolerancia y frustración, como por ejemplo, para que quede mucho más claro. Tal vez iba a salir yo al cine, había quedado de salir al cine con una amiga y de repente me halló muy emocionada porque iba a ir al cine con mi amiga, ya tenía tiempo que no salía y de repente mi amiga me habla y me cancela. Entonces ahí estamos viendo una negativa de otra persona y por algo tan simple, ¿verdad? Entonces yo ya me siento frustrada porque lo que yo deseaba hacer ya no salió. Y me estoy yendo a algo muy cotidiano. Imagínense ahora, no sé, en un proyecto o los jóvenes en la entrega de alguna tarea o un examen que no obtuvimos aquello que deseábamos o el resultado que requeríamos. Entonces, ya que ante un problema no serán capaces de poderlo afrontar de una forma pues correcta, sintiéndose de la misma manera, así frustrados. Otra de las características es actuar siempre de forma impulsiva y las dificultades para poder reflexionar antes de actuar. Existe la reflexión antes y después. ¿Para qué me sirve a mí poder reflexionar o poder analizar una situación antes? ¿Para prevenir tal vez algún contratiempo, algún conflicto, algún error, ¿verdad? Para encontrar otras soluciones, para poder identificar cuáles serían aquellas consecuencias de esto que estoy decidiendo. Para eso me sirve poder tomarme una pausa y poder reflexionar. Entonces, una persona con inestabilidad emocional no va a haber tiempo para reflexionar, va a actuar de forma impulsiva y después tal vez se va a lamentar.
Nos dice, sujetos poco persistentes no luchan por sus objetivos y los abandonan fácilmente. Así como hoy deseé irme a trabajar y encontrar el trabajo, me fui y así lo abandono. No hay una meta, no hay un objetivo, no pensé, no reflexioné antes. Y así abandono la escuela, así abandono el empleo, así rompo con una relación de forma impulsiva, sin hacer un análisis, sin hacer un balance, será lo más conveniente, de qué manera me puede perjudicar. Y nos dice, puede suceder algo similar en las relaciones sociales. Estas personas pasan de tener vínculos muy estrechos, ¿verdad? Con mucho afecto, con tal vez con mucha convivencia y de repente romper con ese vínculo, ¿no? Entonces, tal vez una persona inestable que tiene una buena relación con los hermanos y de repente se desaparece, con los padres, con los amigos, con su pareja, con los compañeros de trabajo o de la escuela. Avanzamos, por favor. El quinto punto o la quinta característica de una persona inestable es la dificultad para poder reflexionar, que dice, se vincula con una falta de reflexión y valoración de cada una de las situaciones, pues que se van experimentando. Actúan sin parar, sin pensar demasiado y sin tener en cuenta cuáles pueden ser aquellas consecuencias ante aquella decisión que han tomado o cuál va a ser el resultado que pueden generar con tal actuación. ¿Ok? La sexta característica es el problema influye en todas las áreas. Pues resulta que tuve un problema en mi trabajo, me enojé con el jefe, mm, renuncié, ¿verdad? Porque soy una persona impulsiva, entonces tomé la decisión de renunciar, pero me voy a casa y resulta que el problema yo no lo dejé allá. Me fui a casa y el problema también me lo llevé porque también llego enojada, ¿verdad? Ignoro a todo mundo, insulto a todo mundo y le grito. Y aquello que se generó en aquel contexto, también lo llevo a otro nuevo. Entonces, en una persona inestable emocionalmente, lo que surge en un contexto, pues va a afectar en los demás. Nos dice, la situación problemática no se restringe a ningún contexto en concreto y les genera un malestar y una alteración anímica que repercute en distintas áreas de su vida. Cuando surge algo en un área de su vida, puede venir a afectar todo, su relación de pareja, la relación con los amigos, el trabajo, casa, ¿verdad? Con la comunidad en general. Estas pueden ser algunas características que podemos observar en una persona inestable emocionalmente. O tal vez esto nos puede dar la pauta para poder identificar si yo soy una persona con inestabilidad. ¿Paso de repente de estar bien a estar triste? ¿Paso de forma inmediata a estar muy enojada con todo mundo? ¿Y por qué estás enojada? No sé, así amanecí. Y al rato ya estamos muy contentos, ya hay una euforia exagerada. ¿Conocen a alguien así? ¿O han conocido a alguien así? Incluso, tal vez ahorita podríamos decir, ah, no, yo soy una persona muy estable de forma emocional, pero pudo haber existido algún momento en nuestra vida, ¿verdad? Donde algún factor contribuyó a que existiera una inestabilidad. Puede darse en algún momento de nuestra vida, en la adolescencia, entrando a la edad adulta, ¿verdad? O en la vejez. Avanzamos, por favor. Ahora sí, ¿cuáles son las causas? ¿Qué lo genera? Pues resulta que hay muchos factores, demasiados. Los primeros son los factores ambientales. Personas que cargan con un alto nivel de cortisol, donde ya el estrés es demasiado. ¿Por qué? Infinidad. Yo podría dar una lista, tu recibo de la luz, tu trabajo, tu pareja, no sé, tus proyectos truncados, ¿verdad? La violencia, donde vives, la economía.
Hay muchas, pueden existir muchísimos factores. Yo creo que en cada uno vamos a dar uno diferente. El estrés constantemente es una de las principales causas, ¿verdad? De una inestabilidad emocional. Otro de los puntos es el cansancio. Cuando no dormimos de forma adecuada o cuando no dormimos lo suficiente. Siempre he marcado algo importante. Si yo no me alimento 5 días, pero si yo no duermo 5 días, ¿qué creen que pueda dañarme mucho más? ¿El no alimentarme o el no descansar? El no Dormir. descansar. De hecho, dicen que no hay persona que aguante más de 3 días sin dormir, que puede causarte la muerte. Desconozco si sea cierto. Hace muchísimos años, no sabría decirle cuántos, era una forma de torturar a las personas. Era una forma de torturarlas, dejar que iniciaran el ciclo de sueño y despertarlas, el que no lograran dormir. ¿Verdad? Imagínense, es demasiado dañino para nuestro sistema el no tener un descanso adecuado. Y siempre nos han dicho 8 horas. Hay cuerpos que requieren más de 8 horas. Hay cuerpos que no requieren 8 horas. Hay personas que duermen 6 o 5 horas y se mantienen activas. ¿Verdad? Podríamos decir que sanas, pero claro que llega un momento en la vida donde ya repercute la falta de descanso. Nos dice la falta de sueño y cansancio. Entonces, cuando una persona no descansa de forma adecuada, ¿cómo amanece el siguiente día? Todas las emociones son intensas. No hay un control, un buen manejo de ellas, no hay una estabilidad en ellas. Si algo sucedió, me irritó de forma inmediata y como si el mundo se hubiera caído. Entonces, problemas de insomnio y el agotamiento físico pueden alterar el equilibrio hormonal. Así que es necesario descansar lo que el cuerpo requiera. El abuso de sustancias, el consumo excesivo ya sea de alcohol o ya sea de drogas puede afectar de forma negativa la salud emocional. ¿Han escuchado la frase de trae la malilla? ¿O cómo traen la malilla? Claro, ¿no? O anda crudo. Así es. Entonces, ¿cómo están? Enojados, irritados, tirados, sin ánimos de nada. ¿Ok? Pues ahí está la prueba. El estilo de vida desordenado, cuando no tenemos una rutina, cuando todo se vuelve caótico, cuando corro de aquí para allá, cuando no tengo una organización. ¿Cómo está la persona? Cansada, estresada, enojada, irritada. Todo puede afectar. No hay una estabilidad emocional. El tráfico, las noticias, los pendientes, las cuentas. Bueno, si no vamos a llorar aquí todos. Dice, una rutina caótica y la falta de hábitos saludables también pueden ser un factor importante. Otro de los puntos es los problemas en relaciones interpersonales. Cuando no tenemos relaciones saludables con las personas que nos rodean, en casa, me voy a ir solamente al núcleo familiar, en casa, cuando tengo problemas con mi pareja, no quiero ni llegar al hogar porque ya me enojo, ¿verdad? O se enoja la otra persona porque no hay una relación sana. Y eso también puede ser un factor para que yo pueda reaccionar de una manera agresiva, ¿verdad? Con coraje o llorar, molestarme, retirarme, tomar decisiones de forma impulsiva. Conflictos en las relaciones personales pueden ser pues una fuente significativa para una inestabilidad, ¿no? El entorno de crianza, una educación con exceso de sobreprotección, por ejemplo, en la infancia, puede contribuir a la inestabilidad en la edad adulta. Imagínense estos chicos que de repente pues salen al mundo después de haber sido sobreprotegidos por los padres, con aquellos padres que le dan todo,
A manos llenas el niño no sabe, no soluciona, ¿verdad? Porque papá y mamá siempre estuvieron ahí, sí que bueno, siempre estuvieron presentes, pero no se desarrolló pues una autonomía o una independencia. Entonces, cuando llega la edad adulta y parece que abren los ojos y dicen, ¿y qué es esto? ¿Qué es este mundo? ¿Y aquí cómo le hago? Claro que va a haber estrés, claro que va a haber frustración, claro que va a haber una inseguridad, claro que no va a haber un control emocional, ¿verdad? Estos son algunos factores ambientales que pueden contribuir a que una persona pues se pueda sentir de forma inestable. Avanzamos, por favor, y no son los únicos. ¿No? También existen los trastornos de la salud mental y algunas condiciones físicas, como por ejemplo en algunos trastornos se asocia frecuentemente pues a los trastornos de ansiedad, al trastorno límite de personalidad, la bipolaridad, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, por ejemplo. Son algunos, son los más recurrentes, donde podemos identificar pues una inestabilidad en la persona. Algunos eventos traumáticos, no sé, la muerte de un familiar, un accidente, un asalto, algo, cualquier evento, experiencias difíciles no superadas o eventos traumáticos pueden desencadenar una inestabilidad emocional. Algunas enfermedades físicas pueden ser otro factor y neurológicas, como por ejemplo esclerosis múltiple, lesiones cerebrales, la cuestión hormonal, por ejemplo el embarazo, el síndrome premenstrual, la menopausia, también pueden ser otros factores. Avanzamos. Y también están los factores biológicos y genéticos. Una predisposición genética, existe un componente hereditario en la predisposición de la inestabilidad emocional y en muchos casos es aprendido. No es cuestión de genética. Observé a una reacción así porque mi mamá o mi papá reaccionaban de esa manera y así actúo yo. También por los neurotransmisores que ahí hacen su chamba, ¿verdad? Cuando no hay un equilibrio, desequilibrios en los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina también puede ser uno de los factores. Pues ahí están los culpables. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A cuál de todos? ¿Verdad? Entonces, avanzamos. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, pues ya identificamos algunas características. Ahora sí le podemos decir a la comadre, tú eres una persona inestable porque yo ya escuché ya que tiene esas características. Pero no se trata de eso, no solamente es identificar, ¿verdad? O encontrar tal vez en nosotros mismos, pues aquellas señales de que existe una inestabilidad, sino saber qué hacer, saber actuar. El problema ya está. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué me toca a mí, verdad? Para cambiarlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Y estas son algunas herramientas que se puede utilizar. Pero si ya utilizando estas herramientas no hay un cambio, lo recomendable siempre va a ser entonces buscar un profesional de la salud que pueda ayudarme. La primera recomendación, el autoconocimiento y la autoaceptación. ¿Qué nos dice? Tengo que conocerme sin castigarme, sin hacer juicio. Tengo que conocerme a mí mismo. Tengo que conocer qué es lo que me lo está causando. Tal vez no he aprendido a manejar el estrés. Tal vez la relación que tengo con las personas que me acompañan me genera esta inestabilidad. Tal vez y tengo depresión. Pero si no encuentro la raíz, entonces no voy a poder cambiarlo y no voy a poder tener una vida saludable y de bienestar emocional, ¿verdad? Entonces, el autoconocimiento y la autoaceptación, hay que aceptarnos también a nosotros mismos, que si constantemente estamos reaccionando de esa manera, sin castigo, sin juicio, sin juzgarnos, sin culpar a las demás personas, también es importante. Entonces,
Ya partiendo del autoconocimiento y ya partiendo de la aceptación, pues está la identificación y la expresión de emociones. No se trata de esconder mis emociones, no se trata de reprimirlas, no se trata de negarlas, sino aceptar que tal vez lo que sucedió me generó un malestar, pero entonces tengo que encontrar la manera de poderlo expresar, porque si no lo digo, va a volver a suceder. Si no lo expresa, si el otro no conoce lo que genera en mí esa situación, nada va a cambiar. Tengo que también aprender a compartirlo. No somos adivinos. Yo no sé si te sentiste bien, si te sentiste mal, si me pasé de lista o de abusivo o de confianzudo, qué sé yo, ¿verdad? No lo sé. Por eso es necesario aprender a comunicar, a aprender a expresar lo que sentimos, sin miedo a ser juzgados. Al final de cuentas, también hay que aceptarnos y hay que reconocernos. El desarrollo de habilidades de afrontamiento, ¿ok? Ahí es la parte importante. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar? ¿De forma impulsiva, como tal vez siempre lo había hecho, de forma agresiva, huyendo? ¿Verdad? Desarrollar habilidades de afrontamiento para poder solucionar no solamente pues la situación que está ahí presente, sino también en mi interior, porque parte de la resolución de conflictos pues está el conflicto interno, que está en mí, cómo me siento yo, cómo lo puedo cambiar, cómo lo puedo contrarrestar, no lo voy a esconder, no lo voy a reprimir, lo voy a aprender a manejar, lo voy a dominar. Fomento de relaciones sociales saludables. Una de las características que habíamos mencionado, pues que una persona inestable normalmente no tiene relaciones saludables y siempre está en conflicto constante con las demás personas. ¿Por qué? Porque nada le parece y siempre reacciona de una manera pues impulsiva. Fomentar las relaciones sociales nos lleva a poder también escuchar, comprender, ¿verdad? Tener empatía con los demás, pero no solamente hacia el otro, también hay que hacerlo con nosotros mismos. Si la situación presente pues no me agrada, en vez de reaccionar enojada y gritando o empujando, peleando, insultando, a veces es mejor tomarse una pausa, ¿verdad? Retirarse, reflexionar, analizar, cuestionarse y en muchas ocasiones afrontar a mí misma, a ver, tan mal estaba lo que hizo o porque yo me sentí de esa manera. ¿Realmente ella actuó para dañarme a mí, para lastimarme a mí? Y tal vez el respondernos nos pueda llevar pues a poder encontrar una solución, ¿no? Y la solución pues a tener relaciones mucho más saludables. Establecer rutinas y hábitos saludables. Por ejemplo, establecer o incrementar, a lo mejor si ya se hace algo de ejercicio, bueno, cambiarlo. El yoga es algo que beneficia mucho a mantenernos relajados, por ejemplo. La meditación, existen diferentes tipos de meditar. Podemos encontrar diferentes videos ahí en internet que nos pueden ayudar a relajarnos. Incluso tenemos nosotros ahí en el canal de YouTube algunos talleres donde hay momentos de relajación o nos muestran cómo hacerlo, cómo lo podemos llevar a cabo, pero establecer hábitos saludables, la alimentación, el ejercicio, la relajación, el descanso, el autocuidado y por último, pues buscar ayuda profesional. Si ya después de estas recomendaciones no pudimos cambiar, ¿verdad? No pudimos controlar nuestro estado de ánimo, nuestras emociones. Entonces lo ideal es sentirnos y estar acompañados de una persona que pueda ayudarnos. ¿Ok? ¿Avanzamos? No sé si haya alguna pregunta. Muy bien.
Sí, Dalia, pues vamos a dar oportunidad a las personas que están conectadas por Zoom o quienes están aquí de manera presencial. Si tienen alguna pregunta de este tema, con gusto la pueden hacer y aquí Dalia nos puede dar una orientación de qué se puede hacer en un momento dado de inestabilidad emocional. Y yo creo que una de las recomendaciones o algo que nos puede servir, Dalia, es identificar como qué tenemos y querer cambiarlo, porque muchas veces puede que lo identifiques, pero no tienes el menor grado ni la menor idea de cambiar y pues no sirve de nada identificar lo que tenemos. Claro, y en muchas veces, en muchas ocasiones, perdón, no lo veo tan mal, ¿no? Hay personas que dicen, pues es que así soy y pues que me aguante o que se aguanten, ¿verdad? Y el que me quiera, pues me va a aceptar así. Y no se dan cuenta que tal vez esa inestabilidad, pues ha afectado muchas áreas de su vida, ha afectado en las relaciones sociales, los objetivos no cumplidos, ¿verdad? Entonces, si no lo identificamos como algo que ha afectado algo en nuestra vida, no voy a tener el interés de cambiarlo. No quiero decir que la inestabilidad, que no quiero que se tome de esta manera, ¿no? Como si no estuviera bien de en un momento desbordarme, llorar o enojarme. Es válido estar molestos, es válido llorar, ponernos tristes, enojarnos. Claro que sí, estar de repente felices, pero si este cambio, el cambio en el estado de ánimo, o esta montaña rusa en nuestras emociones está muy marcado día a día y muy cambiante, entonces hay un problema. ¿Qué lo está ocasionando? Encontrar la raíz es lo más importante. Entonces, si no hay ningún comentario, ninguna duda, las personas que están conectadas, siempre dejo una frase para el final o una imagen. Y la frase del día de hoy nos dice que la estabilidad emocional nunca ha sido como la pintan. Uno no despierta una mañana aceptándose de forma incondicionalmente y queriéndose para toda la vida, pero priorizarnos y amarnos es un proceso de día a día. La estabilidad emocional no se va a dar de la noche a la mañana. Y es lo que nos dice aquí, pero soy yo lo primero y yo me debo de poner en primer lugar. En vez de querer cambiar a veces afuera, hay que hacerlo adentro. Hay que hacerlos por nosotros mismos. Y en muchas ocasiones veo personas que intentan cambiar su contexto, ¿verdad? O el estado completo ahorita con la situación que estamos viviendo. Pero si echamos un vistazo hacia adentro, y ahí es donde deberíamos de darle prioridad. Entonces nosotros mismos como un proceso de día a día. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Dalia, por el desarrollo de este tema. Y seguimos invitando a las personas para nuestro próximo taller de este sábado con el tema el autocuidado, la medicina contra la ansiedad y la depresión. Entonces, en este taller, pues vamos a estar tocando tres tópicos: el autocuidado, la ansiedad y la depresión. Va a ser este sábado 22 de noviembre, aquí en Torre Tres Aflencias, en el piso 12, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Quien guste acompañarnos o quiera más información, contáctenos al 6671-987588 mediante un WhatsApp y con gusto le damos más información. Y pues bien, con esto vamos a cerrar el tema del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Yo lo termino pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza espera en nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable.
Pues muchas gracias y muy buenas tardes.